TV UAS presenta una colaboración entre la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Occidente, un espacio creado para el análisis y discusión de temas coyunturales para México y Zacatecas. Hablando de... Hola, estamos nuevamente en este programa Hablando de... Y tenemos hoy a una invitada muy especial, una mujer muy sobresaliente en su área, Tabata Rincón. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ella es agente del Ministerio Público de la Federación, está adscrita a la Delegación Estatal Zacatecas de la Fiscalía General de la República y es titular de la célula de casos transversales. Bienvenida, sí. Tabata, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación, doctora. Sabemos que eres una mujer con mucho trabajo y por eso te agradecemos doblemente que te des el tiempo de estar aquí con nosotros para platicarnos de, bueno, algunas de sus experiencias como agente del Ministerio Público Federal. Y bueno, cuéntanos para empezar a entrar en tema, ¿qué es esto de ser titular de la célula de casos transversales? Bueno, se les llama mesas, las mesas que son de investigación. La Fiscalía General de la República tienen sus agentes del Ministerio Público y hay diferentes áreas. De hecho, pues es a nivel federal y a nivel federal también existen la de especializada en derechos humanos, delincuencia organizada. Es toda una estructura. Y hay otra área que se dedica a la investigación de los delitos y estamos en cada estado, en cada entidad federativa. Entonces, cada ministerio público tiene una función. Hay ministerios públicos que trabajan cierto tipo de investigaciones. En mi caso, a mí me toca estar en casos transversales. La célula de casos transversales se crea para investigar delitos que tienen se llama transversales porque imaginemos una línea que atraviesa diferentes puntos. Puede atravesar diferentes investigaciones que se dedican a lo mejor a un grupo delictivo o que tiene un mismo modus operandi. Okay. Entonces, eso es casos transversales y también en mi célula de casos transversales también recibimos lo que son denuncias anónimas, denuncias ciudadanas, pero de forma de anonimato. Y también las investigamos porque muchas de estas denuncias que nos llegan a los correos institucionales tienen que ver con a lo mejor narcomenudeo, tienen que ver a lo mejor con personas armadas y mi trabajo es investigarlo porque estamos investigando como te digo, a lo mejor la misma forma de operar y tiene relación probablemente con un grupo. Ese es mi trabajo. Nosotros como ciudadanos, a veces un poco desconocedores de estos asuntos, escuchamos que hay delitos que se siguen de oficio. ¿Cuáles son estos delitos que se siguen de oficio? Sí, bueno, el Código Penal Federal, en mi caso, es por el cual lo tengo como base para ver este tema, pero también existe los del fuero común. Por ejemplo, vamos a hablar de un homicidio. Se me ocurre así como el primer típico ejemplo. Es el más grave, ¿no? Pues sí, podríamos decirlo exactamente, en donde no requiere que la persona que... en el caso del homicidio podemos tener víctimas indirectas, porque evidentemente pues la víctima directa es sobre la que recae el daño del bien jurídico protegido. En este caso, como al ser la vida y al perderse, alrededor de esta persona que ha perdido la vida, pues hay víctimas indirectas que puede ser la esposa, puede ser el padre, pueden ser los hijos, pueden ser los hermanos. Entonces, ellos no tendrían por qué acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que investigue, porque de oficio lo tienes que hacer. ¿Sí? A diferencia a lo mejor en un delito de lesiones, pues tuve
un altercado con una persona que tenemos problemas personales ya de tiempo y ya en una de esas pues hay un encuentro físico, a lo mejor me da un golpe y yo también le doy un golpe, entonces ¿existe un delito? Pues sí, a lo mejor existió una lesión en mi cuerpo, también en el cuerpo de la persona, pero ahí sí requiere que la persona que lo padece, que lo sufrió, vaya al Ministerio Público y diga, quiero denunciar a esta persona porque me lesionó en mi cara, en mi brazo. Entonces eso sería un delito de oficio. A grandes rasgos, generalmente todos los, bueno, no todas, pero la gran mayoría de los casos que me tocan en mi unidad, en mi célula, son de oficio. No necesitamos que alguien nos diga, quiero que persigas, porque el bien jurídico tutelado tiene que ver con la sociedad. Por ejemplo, la aportación de armas de fuego del uso exclusivo, bueno, pues es que pone en peligro la paz y la seguridad de los ciudadanos, y yo no necesito que un grupo de personas vengan y me digan, hey, investiga este delito. Sí, como te comentaba al inicio, las denuncias ciudadanas y anónimas sí nos dan a nosotros una pauta para saber a dónde podemos ir a investigar. Son bienvenidas, pero no son requeridas para la investigación del delito. Muy bien. Te quería preguntar, creo que hay una controversia sobre esto de la prisión preventiva. Porque en México hay casos como muy escandalosos de gente que está en prisión mientras transcurre su juicio, y a veces pasan mucho tiempo, incluso años, y luego se les declara tal vez inocentes. Es como un argumento a favor de no continuar con este tipo de prácticas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, Carmen, yo antes de ser Ministerio Público, pues fui abogada postulante también. Y también llevé muchos casos en donde estaba implicada la defensa de los derechos humanos. Entonces ahorita te voy a dar una opinión, digámoslo, personal. Personal, sí, claro. Sí. Entonces, ¿por qué? Tenemos un antes y un después en la justicia penal. Ese antes, a lo mejor estamos hablando de un sistema mixto, donde todo era escrito, a lo mejor nunca conocíamos al juez. Y tenemos ahora un sistema penal acusatorio que es presencial, es oral, es mediante audiencia. Y únicamente me ha tocado que si un asunto se tarda en resolverse, es porque se interponen recursos por parte de la defensa y se pueden extender. Pero, por ejemplo, nosotros como ministerios públicos, bueno, y así está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente cuando se inicia una carpeta de investigación, cuando se inicia un asunto con detenido, hay algo que se le llama investigación complementaria. Es decir, a lo mejor llega una persona detenida, vamos a ver el típico caso en Zacatecas, válgame Dios. Bueno, o sea, es la estadística de los casos que se resuelven aquí. El típico caso que llega aquí a lo mejor puede ser, llega una persona con un arma larga de uso exclusivo. Nosotros tenemos, a partir de la puesta a disposición, tenemos 48 horas para resolver. Pues evidentemente en un caso de esos, pues tengo que llevar ante el juez de control. Llevamos ante el juez de control y hacemos la imputación y formulamos. Es que, a ver, cuando en algo no, a lo mejor para mí ya son temas así lo cuento muy rápido, ¿verdad? Yo no soy abogada. Sí, y mucha gente la que nos está viendo, explícanos con manzanitas. Es mi obligación decirle a esa persona que ha sido detenida en un delito, en este caso el que estoy platicando en flagrancia, es decir, en el momento en que lo ven cometiendo el delito, ¿sabes qué? Está portando un arma larga. Te lo pongo a disposición, Ministerio Público. Entonces yo tengo 48 horas para resolver su situación jurídica. Es decir, en apariencia hay un delito, pues en este caso sí. Ok, entonces ahora te voy a llevar ante el juez de control y vamos a hacer algo que se llama control de la detención.
si la detención se hizo conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución, y incluso hay diversa normatividad internacional que podríamos citar, pero no acabaría. Pero bueno, y después de eso, una vez que sí, en efecto, la detención fue legal, pasamos a algo que se llama formular la imputación. El Ministerio Público le dice, mira, yo estoy iniciando una investigación en tu contra porque cometiste esto, o sea, tú portaste un arma de fuego de tales características tal día, tal hora. Es formulación de la imputación. Y luego yo le digo, dentro de esas 48 horas al juez, qué pruebas yo reuní para sujetarlo al proceso. Se le llama vinculación. Entonces, después de eso, supongamos que todo está bien, llegamos, se vincula al proceso, hay 6 meses nada más para realizar una investigación complementaria como máximo. Realmente puede llevarte 15 días, te puede llevar un mes, 6 meses máximo. Nosotros ya no podemos extendernos a eso. Muy bien. ¿Sí? Entonces, a eso yo lo digo porque a lo mejor antes también había un plazo, pero en ese inter de que se terminaba a lo mejor esa investigación a que te resuelva, pueden tardar muchísimo tiempo, pero ahorita ya no. Incluso en mi experiencia, por eso digo que el personal, porque desconozco cómo sean en otras entidades, se termina, tú tienes los 6 meses, supongamos que agotaste los 6 meses de investigación complementaria, tienes 15 días para formular una acusación, algo ya formalmente tú le dices, estos son los hechos, te investigamos por esto, eres responsable de este hecho, y le pides al juez la acusación. Entonces, generalmente eso se tarda alrededor, son 15 días hábiles para formular la acusación, inmediatamente te fijan la audiencia para intermedia, que es como una especie, digamos así, de depurar medios de prueba, qué pruebas tengo yo, qué pruebas tiene la defensa, y luego nunca se me ha tocado que tarde más, ni siquiera un mes, y ya hay juicio, ya hay fecha para juicio. Entonces, ¿sí? Vemos un avance, pues. Vemos un avance, sí, claro. O sea, entonces, y eso sería por el tema que me tocas de la temporalidad. Algunos se han tardado porque la misma defensa interpone, por ejemplo, amparos, y entonces, pero no es a causa del sistema, sino de un asunto que tiene que ver con la defensa, con los medios probatorios. Eso sería en cuanto al tiempo. Así que los tiempos yo considero que no duran tanto. Ahora, personalmente considero que debe de existir, o sea, sí existe la prisión preventiva justificada. Es decir, el Ministerio Público le dice al juez cuando va a solicitar esa medida cautelar de la prisión, que es la más gravosa, debe de justificar por qué. O sea, no nada más es porque yo quiero. Entonces el Código Nacional, grandes rasgos, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuándo se puede considerar que hay un riesgo fundado de que esta persona ya no se presente. Si estamos hablando de que cometió un delito grave y que puede de resultar culpable, puede tener una prisión, a lo mejor digamos de la mínima de 10 años, pues hay un riesgo fundado que esa persona diga, claro. Porque me voy. En materia federal a ti tocan estos casos de condenas pues altas, ¿no? Sí, son altas a comparación de otros delitos. Delitos, sí. Pero, por ejemplo, para cualquier ciudadano, que a veces no estamos tan informados de nuestros derechos, etcétera, ¿tú qué nos dirías como ciudadanos que debemos saber sobre nuestros derechos? En el momento de a lo mejor cometer un delito imprudencial, etcétera, o sea, ¿qué sí tendríamos que saber cuando llegamos a una instancia de estas? Fíjate, me ha tocado ya a veces personas que me preguntan en lo particular, en lo privado, oye, es que, híjole, no, tuve este problema y me llegó un citatorio. Ya contraté a una persona y ya me dijo que nos vamos a amparar para no ir ante el Ministerio Público,
y que me esconda unos días, que me vaya a tal estado, y yo le digo, híjole, no hagas eso, es lo peor que puedes hacer, porque tú le estás dando el motivo de justificar al Ministerio Público de girarte una orden de aprehensión, de solicitar una medida cautelar al juez, porque tú no para la prisión preventiva justificada, porque tú no tienes voluntad de someterte al procedimiento, te estás escondiendo. Entonces es una recomendación básica. No, ve, te llega un citatorio, porque muchas veces dicen, ay, es que me llegó un citatorio, voy a llegar ante el Ministerio Público y ahí me van a detener, y me van a encarcelar. No es cierto. Incluso desde el momento en que recibes un citatorio por parte del Ministerio Público, yo te recomiendo, acude, tienes derecho, en primer lugar, que se te diga de por qué te está citando y por qué te está investigando. A que se te den copias gratuitas de todo lo actuado. Es que no me quiere dar el Ministerio Público. No, o sea, exige tu derecho y lo debes hacer valer. Y hay diferentes medios, puedes presentar una queja, puedes presentar el amparo, pero te tiene que decir por qué y tienes que tener acceso para que tú te puedas defender. Después del citatorio, ahora sí, el Ministerio Público ya te citó, ya te dijo, ya te escuchó. Entonces ahora sí va a iniciar, a lo mejor, en caso de que haya los elementos suficientes, a lo mejor un procedimiento ante el juez, pero es mediante un citatorio. Las personas pueden decir, su señoría, el juez, yo he acudido aquí de forma voluntaria, tengo un trabajo, tengo un arraigo en la sociedad, soy padre de familia, mis hijos van a la escuela, entonces estaría justificado, ¿por qué no? Incluso para que se te oiga tu versión de los hechos. Entonces, ese tema sí a mí me ha tocado, digo, no, es que, híjole, si te empiezas a esconder, ahí sí te van a girar una detención. Y si recibimos un citatorio y nosotros no tenemos los medios para contratar un abogado, ¿dónde podemos acudir para que se nos asigne un abogado? De hecho, en el citatorio, en todos los citatorios que una autoridad emite, debe decir qué lo motiva y qué lo justifica. Es nuestra obligación como autoridades, como servidores públicos. Y dentro de esa motivación y justificación, tú le vas a decir, mira, vienes en calidad de imputado, puedes traer el abogado de tu confianza, o bien, si no tienes, nosotros te vamos a proporcionar uno. En el caso de nosotros, hablamos al Instituto de Defensoría Pública, los defensores públicos federales, y que son buenísimos. La verdad es que la escuela judicial es buenísima. Y se le asigna en ese momento, se les da un tiempo para hablar, para platicar. Ya platicaron, ya más o menos él expresó su sentir, y a partir de ese momento el Ministerio Público es el obligado a conseguirte en ese momento un defensor y que no te cueste, ¿sí? Tenemos ese derecho constitucional a llevar una defensa gratuita. Y qué bueno que nos dices esto. Luego hay la percepción de que, bueno, el abogado que de oficio le llaman, no serían como tan buenos, pero no, sí, tú es lo que nos estás diciendo. Sí, lo son. Mis respetos para los defensores. Creo que ha sido un aprendizaje en todo este tiempo que he sido Ministerio Público, mutuo de ellos y de nosotros hacia ellos, y los he visto. La pasión con la que se defienden los casos, nosotros también, y a veces decimos amigos enemigos, ¿no? Porque en las audiencias, híjole, nos tiramos, no, que tú, que yo, y ya saliendo nos saludamos como siempre, ¿no? Pero es el área penal y trabajar en esto te tiene que gustar mucho y tener esa facilidad de transmitir, e incluso el sentimiento de la persona que está en el lugar como el imputado, como el señalado de que cometió un delito. Y créeme que yo lo he visto de los defensores que lo pelean muy bien y te argumentan no solamente la ley nacional, sino la internacional, y eso también a nosotros nos obliga a estar también en la misma sintonía, sí, claro. Porque nosotros representamos a la sociedad, ¿sí? Sí. El hecho de representar a la sociedad, porque luego muchas veces ven al Ministerio Público, es que
No. En la Constitución dice que se debe de proteger al inocente. Y muchas personas lo pueden interpretar como, ay, la víctima del delito, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero cuando se refiere a esa parte también se refiere a aquel que es acusado injustamente, aquel que es inocente. Protege al inocente, ¿sí? No nada más al que fue e interpuso una denuncia, porque hay personas que pueden ser acusados injustamente. Me ha tocado asuntos en que va una persona, no, es que trae asuntos personales y interpone una denuncia. Y asuntos que no son por la vía penal, que a lo mejor son problemas que nacen en la vía laboral, que nacen en la vía administrativa. Entonces, como ministerios públicos también tenemos que saber lo laboral, lo fiscal, lo administrativo, lo civil. Y dices, oye, mira, o sea, le estás ocasionando un estrés. No, yo no veo un delito aquí. Entonces, también nosotros tenemos que ser imparciales, investigar, y la conclusión, si es inocente o no es inocente, también es parte de nuestro trabajo, no nada más, sí, vamos a investigar, y que va a ser culpable, no, pueden ser inocentes. Sí, claro. Tabata, tú también has trabajado un poco con esto de la implementación de la perspectiva de género. Okay. ¿Cómo andamos en México respecto a la implementación en materia de género? ¿Difícil o vamos avanzando? Bueno, fíjate que en el Poder Judicial, incluso por su normativa interna, yo he visto que ya hay ese 50-50. La paridad por lo menos. Exactamente, sí se va dando. Okay. Pero algo que yo he visto en otros rubros, y me refiero a otros rubros, procuración de justicia y seguridad pública, porque vamos de la mano. Claro. ¿Sí? Los puestos de mando, hay una gran diferencia. Hay un abismo de diferencia en esa igualdad, en esa paridad. Y basta con, si nosotros ingresamos a las páginas oficiales de las diferentes instituciones, por ejemplo, ¿cuántas personas llevan la titularidad de esta dependencia en el estado de Zacatecas, en el estado de Nuevo León, y si vamos viendo, las mujeres ni siquiera representan el 10%, ¿sí? Entonces, me da gusto ver mujeres que llegan a ciertos puestos de mando. Pues bueno, no vayamos tan lejos. México se lleva ahorita una mujer por delante. Ajá. No soy partidaria de ningún partido, pero el ver, dices, caray, sí hay un cambio, ¿no? Y como mujer me da gusto. Pero vuelvo a lo mismo, los mandos de procuración, a ministerios públicos, mujeres, habemos muchas, muchas. Pero esos puestos claves de decisión siguen siendo... Creo que debemos analizar todavía por qué no. ¿Por qué claro. no? Sí, hay algunos ámbitos donde esto ha avanzado un poco bastante más. Sí. Y creo que, como dices, el que tengamos el día de hoy una presidente mujer, creo que es un gran avance, ¿no? También tema de paridad. Luego habrá que ver siempre si esas mujeres que están en puestos de poder pues tienen agenda de género, ¿no? Ese es otro tema. Otro momento, pues otra etapa. Pero creo que sí, efectivamente en este sector el tema de la equidad de género está muy lento, ¿no? El cambio muy lento. Y en impartición pues de justicia, en estos protocolos que se hacen a propósito de las mujeres, ¿tú cómo lo ves? ¿Ha ido avanzando? O sea, sí. Lo que es el Poder Judicial, al menos federal, con el que tengo más contacto, sí lo he visto. Incluso a veces escucho comentarios por ahí de personas que van a concursar para ciertos puestos y dicen, es que salió una convocatoria y es exclusiva de mujeres. Pues sí, es que tiene que haber esos equilibrios, esas acciones que son positivas
y que buscan precisamente equilibrar ese poder. Y cuando hablo de poder me refiero a empoderar a la mujer. Claro. Sí, tiene un porqué y tiene un sustento histórico. Y hay quienes no lo entienden, lo ven así como que, es que también me están discriminando por ser hombre. Híjole, es que esto va más allá, claro. Incluso antes de que nosotras naciéramos. Sí, toda esa lucha que hubo para que nosotros con tranquilidad pudimos ir a la universidad. Claro, pues, pero tú eres doctora. Claro. Hace años a lo mejor eso era imposible. Imposible totalmente, ¿Sí? Sí, tenemos poco tiempo en el ámbito público. Es correcto, poco tiempo también que se nos escuchó la voz en una votación, por ejemplo. ¿Cuántos tuvieron que luchar, pelear? Entonces, y tú tratas de explicar eso, no. Tengo discriminación porque entonces sí, no, sí, bueno, pero cosas sí, ahí sí he visto. que aclarar, sí, claro. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos para hablar un poco de tu trayectoria y cómo has vivido, pues tú como mujer en este ámbito muy masculinizado. Entonces regresamos. Un espacio para el debate y el análisis de temas culturales, políticos, tecnológicos y mucho más. Martes y jueves 21 horas, domingos 18 horas, lunes y miércoles 15 horas. Diálogos universitarios. TV UAS, Televisión Universitaria. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. De la mano de expertos en la materia, disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves, 12 y 19 horas y domingos, 12 horas. Numerare, solo por TV UAS. Los sonidos escalofriantemente pegajosos, rítmicos y divertidos están en Psicofonía. Psicofonía, el otro lado de la música. Diviértete durante media hora, todos los miércoles y viernes, en punto de las 7 p.m. Sábados y domingos, 13 horas. Conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TV UAS. Bueno, regresamos nuevamente hablando y hoy estamos hablando con Tabata sobre la impartición de justicia, el trabajo que hacen en el Ministerio Público Federal. Y bueno, comentábamos antes de irnos a la pausa que este ambiente en el que tú te desenvuelves, donde eres muy sobresaliente, es netamente muy masculinizado. Ha sido, supongo yo, que un reto mayúsculo para ti como mujer, pues desenvolverte en este medio. ¿Tú cómo lo has vivido? Mira, por ejemplo, aquellas denuncias que han sido positivas y que han terminado en la solicitud de una técnica de investigación de las llamadas cateo, los famosos cateos, yo creo que la gente le hicimos cateo y ubica muy bien. Sí, que, claro, ¿no? eso sí lo conocemos. Organizarlo, pues la mayoría de los policías con los que se va a ejecutar, pues son hombres, ¿no? Y créeme, sí me ha tocado a veces, me ha tocado mucho apoyo referente a los policías que sí, claro, se va a hacer esto y tenemos que hacer todo un plan, la logística, por dónde entrar, por dónde salir, cuáles son las debilidades, quién va, en caso de que sea necesario, abrir puertas. Pero también me ha tocado hombres que, ay, está hablando una vieja. O sea, ¿así? Sí. No, eso así no se hace. Eso es así. Ay, sí, nomás sigue la corriente, pero vamos a hacer esto. O sea, no. Entonces, uno tiene que, como autoridad, imponer, a ver, no, hay un plan y vamos a escuchar a todos, porque tampoco se va a hacer lo que yo diga. Yo voy a escuchar a todos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Y entre todos vamos a hacer un plan para que esto sea exitoso.
y todos los asuntos que se han llevado en la célula de casos transversales han sido exitosos. Personas detenidas y aseguramientos, buenos aseguramientos. Porque esa es la clave, escuchar a todos. Claro. Pero sí me ha tocado, híjole, me ha tocado ganarme el respeto. Ajá. Que digan, o sea, híjole, es que la licenciada Tabata ya se realizó esa técnica de investigación, tuvo buenos resultados, híjole, es buena. Y luego lo volvió a hacer. Otra vez positivo, otra vez buenos resultados. Entonces ya te vas ganando el respeto y esas personas que me hacían así como que ya, oiga, no, mire, ¿qué le parece así? Está bien, ahora vamos a checar esta parte con esta persona que es experto en esta materia, que nos da su opinión. Sí, está bien. Y ya, como los veo como que ya... los vas convenciendo un poco. Los vamos convenciendo. Bueno, es que es como nuestros roles tradicionales, los que nos asignaron, no implicaba tener liderazgo, ¿no? Es correcto. Las mujeres no nos correspondía ese rol. Y tú te desempeñas con ese rol precisamente, pero ¿qué tan diferente es para un hombre que se asume que tiene un rol de liderazgo versus una mujer que no se asume que tiene un rol de liderazgo y te lo tienes que ganar? Digamos que si tú dijeras, ¿cuántas veces me tengo que esforzar yo más que mi compañero que hace lo mismo? ¿Cuántas tú dirías que te esfuerzas más? Sí, bueno, es que esa es la palabra clave que ahorita la dijiste, es que se asume que el hombre lo es. Uh-huh. Ya la tiene ganada, no ocupa demostrarlo, ¿no? Ya. Uh-huh. Y nosotros tenemos que mostrar temperamento, fuerza, pero tenemos que cuidar no caer en la exageración porque luego te dicen, esa vieja loca, esa vieja el histérica. Estereotipo, ¿no? Sí, claro. O sea, está enojada, está en sus días, o sea, ¡ay, Dios! Sí, perdón, pero es que sí, es típico. Sí, seguramente. Y entonces sí, ¿sabes qué? Tengo capacidad, estudié, lo vi, lo estudié, lo analicé, me desvelé varios fines de semana, varias noches, para llegar a esta conclusión. Yo también puedo y quiero. Entonces, pero digo, tenemos que ser fuertes, convincentes, y tenemos que tener esa fortaleza, pero también digo, hay quienes lo toman como que eres histérica o estás de malas. Sí, bueno, es como una respuesta a también el avance que hemos tenido las mujeres. Empezamos a ocupar puestos de liderazgo, empezamos a trabajar y a ganarnos esos espacios, y hay también un cierto castigo, ¿no? A que estemos en esos lugares. Pero bueno, como decíamos, esto avanza lento, el rol de las mujeres, pero va avanzando, ¿no? Que es, yo creo que es lo importante. Habría que decir que revisando tu currículum, pues tienes una preparación, la verdad, impresionante. ¿Cuándo decidiste ser abogada? Porque yo veo todo lo que has estudiado y la verdad es impresionante. Y eres una mujer muy joven. Gracias. Por lo joven también. Bueno, cuando era niña veía que papá trabajaba con un abogado y luego a mí me agarran como su secretaria, yo creo, porque antes a mí me tocó todavía de cuando la justicia era que nunca veías al juez, ¿no? Y las máquinas de sí, claro. No estamos tan jóvenes. Bueno, lo que pasa las computadoras todavía tiene poco. Las computadoras hace años, quien tenía acceso a las computadoras, pues tenía que tener cierto perfil económico, ¿no? Claro. Ahorita ya son más accesibles. Sí. Pero a lo mejor antes era con una máquina de escribir y me decían, a ver, ayúdame a hacer esto. Y yo, sé juez de lo civil. Entonces, apenas estaba en la secundaria. Okay. Entonces yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la preparatoria técnica médica, porque yo dije, pues yo voy a ser médico, voy a ser doctora, ¿no? Y entré, y de hecho soy técnica en enfermería. Pero ya para terminar enfermería, y de hecho sí lo ejercí muchos años, con eso me pagué la carrera de Derecho, yo ya les decía, es que siento que
pues es que yo veía tan fácil estudiar leyes porque ya lo traía desde adolescente. No, ¿cómo crees? Estudia medicina, que es mejor. Híjole, pero yo ya a partir de ahí, que ya había probado un poco de enfermería, yo dije, es que como que a mí me gusta más, pues hablar, la discusión y esas cosas. Y yo creo que desde que terminé la preparatoria, yo ya había decidido, incluso en contra de lo que mis papás me recomendaban, que quería estudiar leyes y el tema de lo justo, lo injusto, desde que era niña. De hecho, cuando era niña, a veces había, yo crecí en un lugar pues pobre, crecí en un lugar en donde hay mucho conflicto y recuerdo que algunos niños más pequeños venían, vamos con Tabata, y yo, ¿qué pasó? Es que el niño tal nos pegó y ahí va Tabata, a ver, ¿qué pasó aquí? Tú que estás más grande. Entonces desde niña yo traía eso de ayudar a las personas. Claro, es que qué importante a veces decimos, pues para ser médico hay que tener vocación, para ser maestro hay que tener vocación, y qué importante que para ser abogado pues se tenga vocación, ¿no? En el punto más extremo depende la libertad de alguien, de un abogado que haga bien su trabajo, ¿no? Cuando ahí a lo mejor no se cometió un delito, ¿no? Así es. Entonces, creo que hacen una labor muy importante y que a veces no está tan visibilizada como otras profesiones, ¿no? Yo aquí veo que trabajaste algún tiempo en materia de impuestos, que eres especialista en esto, que has hecho como varios cursos y tú impartes, de hecho, cursos. Sí. ¿Qué tan importante es para ti esto de transmitir pues todo este cúmulo de conocimientos que el día de hoy ya tienes? El conocimiento debe fluir, no lo podemos quedar porque de nada nos sirve estar estancado, como lo del tema de que si dejas el agua estancada en un lugar, pues se va a pudrir, ¿no? Pero si la dejas fluir va a ser limpia. Entonces, es importante para mí capacitarme y estudiar y decir a las diferentes instituciones, porque a mí me toca dar pláticas, evidentemente, en lo que me dedico, a Secretaría de Seguridad Pública, SEDENA, Guardia Nacional, y transmitir la obligación como servidores públicos de hacer las cosas bien, y poner ejemplos de lo que no está bien. Eso me ha traído algunos, pues no problemas, pero así como que, híjole, ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices? Es que alguien lo tiene que decir, ¿sí? A ver, existen las diversas técnicas de investigación y tienes que acoplarte a las técnicas de investigación y tienes que hacer las cosas bien, porque no podemos decir que porque la delincuencia actúa fuera de un margen de ley y entonces nosotros, no. Tú eres tu servidor público, tu obligación es saber y hacer las cosas bien, y tienes que hacer las cosas bien, porque si no sirves entonces para ser servidor público, vámonos, y el que sigue. Porque hay muchas personas que quieren también. Entonces, tú les tienes que decir, a ver, tienes que respetar los derechos humanos, también hablar de que el hecho de que una persona haya cometido un delito, no podemos dejar a un lado la empatía. Como por ejemplo que, a ver, detienes a una mujer, hay que investigar si la mujer, un infante no la está esperando en casa. Nos vale, no, sí, ahí está. Oye, indaga, ¿tienes hijos? ¿Qué se hace en estos casos cuando hay una mujer detenida o un hombre detenido que tiene familia, o sea, niños a su cargo? Fíjate que la Procuraduría de la Defensa del Menor tiene que ser también esa parte de ese trabajo. Pues digo, a veces a mí, híjole, me hastían las orejas por decir ciertas cosas, pero tienes que, ¿sabes qué? Vas y te cercioras de esta situación, porque es tu obligación ver que ese infante, sus derechos estén garantizados. Y si no, restituir esos derechos. Ve, es que a veces no hay un presupuesto para tal cosa. No, es que, entonces yo como Ministerio Público te voy a obligar a hacer las cosas. Pero para poder utilizar esa palabra de obligación, tenemos que conocer la normatividad y ver a cada quien qué le toca.
Pero sí es importante eso, imagínate, detienen a una mujer, tiene a lo mejor un lactante, y a lo mejor en esas horas que se salió, porque luego hay gente que ve el delito como un trabajo, se fue a trabajar y segura de que iba a regresar, y ya no regresó, ¿y qué va a pasar con ese infante? Entonces, oye, ¿tienes hijos? Sí. ¿Quién los va a ver? Sí. ¿Tienes derecho a una llamada? ¿A quién quieres que le llamemos? Okay. Avisa. Pero sí, o sea, no quitárnoslo, esa parte humana. Y a veces hay personas que me hacen comentarios, ay, pero es que son unos delincuentes. O sea, no, o sea, entonces parte de platicar con los policías es también humanizarlos y hacerlos crear conciencia de la importancia de la labor que tiene que ser bien hecha, porque en un control de la detención es un juzgador quien va a decidir si hicieron bien o mal su trabajo. Entonces, imagínate, a veces dicen, ay, es que el juez los dejó en libertad. No. Decide con base al actuar que estamos haciendo las partes. Si tú no hiciste bien la detención conforme a los niveles de contacto, conforme a la Constitución, conforme al Código Nacional, conforme a tu sospecha, como lo debiste haber hecho, se va a caer un asunto y eso nos va a obligar a ser perfectos. Nosotros no podemos ser medio bueno, tienes que ser bueno. Y entonces meterles eso y decirles eso es parte también, no solo como servidor público, sino de mi labor como persona, decírselos. ¿Sí? No te vayas con esa finta de que a lo mejor vemos en las noticias que dicen que lo dejaron. No, o sea, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hizo mal? Porque aquí el perjudicado es la sociedad cuando una persona que cometió un delito es dejado o puesto en libertad. ¿Y ustedes tienen oportunidad de socializar esto de los derechos humanos? O sea, de repente sí hacen algún curso que cualquier persona podamos informarnos, asistir. ¿Regularmente lo hacen? Fíjate que, aparte de estar como Ministerio Público, soy enlace académico. ¿Sí? Sí me ha tocado, vamos a donde nos inviten. Y platicamos, por ejemplo, temas de prevención del delito, de derechos humanos, de todo lo que nos solicite. A mí me ha tocado ir a secundarias, he ido a Fresnillo, he ido aquí en la entidad, en la capital, Zacatecas, y también lo que es Guadalupe. Y hasta es bueno porque luego les informas a los adolescentes. A mí me ha tocado a veces en ciertas pláticas que una vez me dijo un adolescente, tenía como unos 13 años, pero a nosotros no nos pasa nada si cometemos un delito. Y dije, híjole, sí te pasa. Y ya les empiezo a hablar de varios ejemplos y les digo, mira, sí te pasa. Sí, es que a veces hay la idea de que si delinquen menores de edad no hay ninguna consecuencia, ¿no? Y sí, y bueno, el tema de adolescentes, bueno, estamos hablando que tiene una finalidad socioeducativa, cualquier sanción hacia ellos. Pero precisamente, ¿qué lleva al adolescente a cometer un delito? Y ahí es donde se van a ver inmersos en un sistema de justicia y ya no les va a gustar. Pero esa es la intención, crear esa conciencia en el adolescente. Entonces les digo, híjole, no creas que no es tan fácil. Si bien te va, te vas a someter a un procedimiento, si bien te va. Porque, híjole, en el ambiente de cometer delitos, desafortunadamente, no todos continúan con vida. Sí, ¿verdad? Es un periodo sí pasan, sí hay consecuencias. Sí, claro. Y esta parte de socializar y hacer, pues es que es labor social, de ir con los jóvenes y informarles las consecuencias de algunas cosas. Ustedes, digamos, buscan prevenir el delito, ¿no? En estas acciones. ¿Qué más acciones generan ustedes porque sería lo ideal, ¿no? Buscar prevenir el delito, ¿no? ¿Qué otras acciones tienen implementadas para tratar de incidir en esto? Bueno, cuando me ha tocado ir a dar pláticas de este tipo, llevo como un buzón, una cajita,
Y luego les digo, miren, esto parece anuncio, va a parecer anuncio, pero si ustedes saben de la comisión de un delito, me lo pueden hacer saber en este momento aquí de forma anónima, lo pueden dejar. Mi trabajo también es decirle a la ciudadanía que hay alguien que quiere investigar el delito que ellos tienen conocimiento. ¿Sí? O sea, porque luego dicen, es que vamos y no te escuchan. No, es parte del perfil que decíamos ahorita. Uh-huh. Tengo el perfil, me gusta investigar el delito, ¿sabes? Si tú me dices, yo te creo. Yo lo voy a investigar. Uh-huh. Entonces, se pueden hablar a la bueno, ya no se llaman delegaciones, ahora son fiscalías federales. Uh-huh. Pueden hablar a la Fiscalía Federal de Zacatecas, incluso pueden pedir hablar con Tabata y hacerme el conocimiento, y se va a investigar. O sea, que no crean que hay personas que los van a ignorar. No, o sea, sí, porque mi trabajo incluso es, yo me siento satisfecha profesionalmente hablando cuando hay una denuncia. Me tocó hace poco en una relacionada con cerca de una escuela, y que digan, se investigó y se detuvo a esas personas que estaban realizando estas conductas. Sí hay alguien que lo hace. Entonces, darle esa certeza que hay servidores públicos que te escuchan y que persiguen el delito. Uh-huh. Bueno, pues hacen una labor también fundamental, ¿no?, en nuestra sociedad. Ahora, entrando como un poco al tema de tú cómo decides, ya nos contaste cómo decides estudiar Derecho, cómo decides especializarte en materia de ser un Ministerio Público Federal. Entiendo que estuviste en una escuela donde es muy conocida y entonces ahí hacen como esta especialización. Cuéntanos un poco de cómo te preparaste para esto. Bueno, yo estudié la maestría en impuestos. Ajá. Aquí en la Autónoma de Zacatecas. Uh-huh. Ahora sí es publicidad para la FECA. Excelente escuela. Sí, bueno. La verdad que me tocó muy buenos maestros y aprendí muchísimo. Entonces se lanzó una convocatoria a nivel nacional para las mejores universidades del país. Y yo justamente estaba terminando la maestría en impuestos cuando vi la convocatoria. Yo había hecho ya mi servicio social en la entonces PGR, en Nuevo León, y veo la convocatoria y digo, Ministerio Público, y sabía que incluso querían personal para las fiscalías especializadas. Uh-huh. Hay una hay fiscalías que se especializan, hay una que está para delitos financieros, fiscales. Uh-huh. Entonces dije, pues voy a concursar. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, es parte de lo que esta universidad me ha dado, mi actual trabajo. Uh-huh. Porque la convocatoria fue para UAS, concurso, y recuerdo que fuimos a presentar, eran más de 100 personas, y nada más quedamos 3 para los exámenes de control de confianza. Y fui la única que quedó de esta convocatoria para ingresar para ser Ministerio Público. Después de eso, nos concentraron en un lugar que se llama La Muralla, que está en San Juan del Río, Querétaro. Uh-huh. Y ahí tomé un curso de 6 meses, más aparte prácticas en el Estado de México, en el ICAD. Uh-huh. Tuve que, fue muy difícil. Fue muy difícil porque, no sé si sea la palabra correcta, pero así me sentía. Estábamos encerrados. Era a propósito del nombre, La Muralla, ¿no? Y ni cómo salir de ahí, ¿no? Era un internado. Uh-huh. No había televisión, nada, ni internet, nada. Pero estábamos concentrados para estudiar, nada más. Era de lunes a viernes. Salías el sábado en la mañana y el domingo en la tarde regresabas. Siempre y cuando no te castigara, porque si no traías bien boleados los zapatos o algunas así cuestiones, te toca.
porque hacíamos guardias en la noche. ¿Qué cuidábamos? No, nadie entendía qué cuidábamos, pero hasta ahora digo, nos estaban preparando, porque hacemos guardias nosotros también, estamos de turno de noche y te acostumbras. ¿Sabes qué? Te toca la guardia de 2 a 4 de la mañana, entonces teníamos que pararnos y estar ahí parados en la puerta así, ¿quién entra? ¿Quién sale? O sea, entonces estábamos vigilando. Y así estuvimos, y ya después viene cada materia teníamos que aprobarla, y después hubo un examen final. Quien pasaba el examen final, había un examen con sinodal, y posteriormente ya había como un consejo, ya después que vean las prácticas y todo, esta parte académica, ya te decían si quedaste o no como Ministerio Público. Fue toda ¡ay, Dios! No, sí, y creo que ya no se volvió a hacer, Después soy primera generación de la muralla, hubo una segunda generación, pero menos tiempo, y creo que ya no ha habido. Ya no. Pero no, sí. Pesado. Sí, fue muy pesado. Bueno, estamos ya por terminar el programa, se nos termina el tiempo. Nuevamente te agradecemos por darnos un poco de tu tiempo, sabemos que estás muy, muy ocupada. Pero a veces les preguntamos a nuestros invitados, esa Tabata que todavía no decidía estudiar Derecho en la secundaria, ¿cómo vería la Tabata del día de hoy? ¿Qué sentiría? ¿Pensaste, te viste acá? ¿Tenías alguna visión de los logros que has tenido? ¿Cómo la vería, no? Esa Tabata niña a la Tabata del día de hoy. Pues tal vez no pudiera creer que sea Ministerio Público, porque como te digo, como crecí en un ambiente, me tocó ver impunidad, me tocó ver injusticias, me tocó ver abusos de las autoridades, y que ahora sea Ministerio Público, a lo mejor esa niña se sorprendería, dijera, ¿del lado de quién estás? ¿Sí? Entonces, pero yo le explicaría que soy Ministerio Público porque precisamente para procurar justicia, ¿sí? Para hacer las cosas bien, no ser esa de niña, esas figuras que vi y que no estaba de acuerdo, sino para tratar de hacer las cosas diferentes. Sí me sorprendería, tal vez. Estarías sorprendida. Así es. También te queremos pedir alguna recomendación, un libro que tú hayas leído que te gustó, o incluso en tema de la ley. ¿Tú qué dirías que es fundamental que tenemos que leer? Y bueno, es la pregunta más difícil. Porque realmente nosotros como abogados, como independientemente de la rama que tengas. Bueno, hay muchos libros en materia de teoría del delito, pero no podemos dejar a un lado, aparte de lo técnico jurídico, tenemos que leer de otras cosas para que nos dé ideas incluso. Y bueno, y también distraer la mente. En específico de recomendación, híjole, pues tal vez en mi carrera, pues de teoría del delito, así nada más. Hay infinidad. Hay infinidad. En lo personal, pero no para ejercer el derecho, sino que a mí siempre de niña me gustó leer, Julio Verne. ¿Sí? Van a decir, ¿qué tiene que ver con derecho? Nada. Pero, bueno, hay libros que son muy significativos, ¿no? Para así nosotros. Entonces, a mí me hacía soñar, ¿sí? A mí me hacía imaginarme, porque ya cuando de niña a lo mejor lo lees, pero ya más grande de edad, dices, ¿cómo alguien soñó el futuro? Porque incluso de las diversas historias, les digo, que podemos de él, dices, caray, él ya se había adelantado a las aeronaves, ya se había adelantado a los submarinos, ya se había adelantado a viajes que en su época eran impensables. Entonces, el que
sueñes con el futuro y que lo construyas, porque lo construyo. Me encanta ese escritor porque alimenta la imaginación y no podemos dejar de soñar, de imaginar, de ser, porque yo creo que es parte del humano pensar a futuro, pensar, soñar en alcanzar sus metas y mira todo lo que escribió con profecía se hizo realidad. Sí, y en tu caso, bueno, también como tú nos cuentas, pues tu vida ha sido parte de un sueño que tú o sea, que tú te planteaste, metas que lograste y que yo creo que al día de hoy tienes nuevas metas, ¿no? Sí. Nosotros te vemos como una mujer muy empoderada, que estás en un puesto de liderazgo, pero ¿cuáles serían tus nuevas metas para cerrar el programa? Híjole. No me gustaría tener un puesto de titular, pero sí me gustaría ver la forma, la vía para poder ayudar a la sociedad a salir de ciertos problemas que atañen y que veo que no se les está dando atención. Al final de cuentas, vivimos y realmente sí me gustaría dejar algo en mi trayecto por la vida. No somos eternos, pero que el día de mañana que yo esté ante Dios y me va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? Y decir, pude establecer esto y ayudar a las personas. Me mueve mucho el tema de las personas desaparecidas. Sí quisiera desde mi trinchera ayudar, apoyar en esa búsqueda, que no se quede, pues ya desaparecieron y ¿qué pasó? Un número más. Qué horrible no saber en dónde terminó tu ser querido. Fatal. Y me gustaría tener algún puesto, llegar a algún lugar en donde hacer justicia a esas víctimas indirectas de estos temas, yo pueda ayudar. Eso es algo que personalmente es una meta que, híjole, lo veo así como que difícil, pero bueno, no imposible, no imposible. Sí, que ojalá y puedas conseguirlo. Te agradecemos nuevamente y bueno, nos despedimos, nos vemos en el próximo programa. TV UAS presenta una colaboración entre la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Occidente, un espacio creado para el análisis y discusión de temas coyunturales para México y Zacatecas. Hablando de